También en la provincia de Misiones se hizo en 1598 una experiencia con vitivinicultura, pero parece que después se dedicaron a la yerba mate y al bosque. ¿Estaban relacionados con los jesuitas ahí en Misiones? Bueno, en general Misiones sí. Sí, ¿no? Pero con el vino, digo, con el tema del vino. Con todo. Con todo, directamente. Con todo. Toda esa zona, Corrientes, la actual provincia de Misiones, parte del Paraguay, era un extenso territorio, y parte de Brasil, era todo un extenso territorio que pertenecía a las misiones jesuíticas. ¿Y ellos trajeron también la cultura del vino, de la plantación, o no se habla? Sí, lo que pasa es que no precisamente en esa zona. Ok. Esa zona no floreció, no se desarrolló. No tuvo auge como en otros lugares. Y tuvieron en una época el monopolio de la yerba. Mira. El monopolio de la yerba. ¿Los jesuitas también? Lo tenían las misiones jesuíticas, sí. Bueno, en Argentina, este desarrollo del vino en la zona de Cuyo, Mendoza, San Juan, tenía como principal mercado de abastecimiento la ciudad de Buenos Aires y todas esas aldeas y pequeñas aldeas del siglo XVIII, del siglo XIX que había en el camino. ¿Cómo se llevaban los vinos desde Cuyo hasta la ciudad de Buenos Aires? O el pueblo de Buenos Aires, por más que sea la capital del virreinato, no pasaba de 20.000 habitantes. Y ahí se iba... pero se llevaban en carretas, en odres, que eran esas viejas vejigas de cuero. Primera vez que se escuchó el nombre. También se llevaban en bordalesas. ¿Se imaginan 60 días el vino bajo el sol? La fermentación la hacían en el viaje. Era una cosa horrible, era obviamente un vino barato. Pero en Buenos Aires, la gente que podía acceder a algunos ingresos un poquito mayores, compraban vinos europeos, vinos españoles, fundamentalmente por el tema del monopolio, o en todo caso, en alguna época, vinos portugueses también, o vinos franceses, cuando estaban permitidos, porque después de la revolución con el libre comercio, sí entraban portugueses, españoles, franceses y demás. El tema es que esta circunstancia, diríamos, tecnológica y de contexto histórico, siguió casi hasta fines del siglo XIX. Es decir, en toda la campaña, como se suele decir, en toda la zona rural, mesopotámica y bonaerense, el vino que se vendía, el vino más barato, el vino común, que después vamos a hablar de él, es el vino Carlón, era un vino que venía en esas condiciones. El que recorría el viaje que me hablas. La Argentina no exportaba vino, sino que en todo caso lo importaba, traía vinos de Europa, que obviamente eran más caros. No, pero eso después, claro. El caso es que cuando se produce la inmigración, también se produce este desarrollo expansivo de los ferrocarriles. No por el vino, sino por el tema de la ganadería. Diferentes productos. La posibilidad de llevar los animales al frigorífico, todo este sistema que idearon los ingleses para nosotros, y que nosotros al asumo lo usábamos como público, diríamos, ¿no? Pero que estaba pensado para ellos, para la estructura agroexportadora, agroganadera exportadora. Pero cuando llega el tren a Mendoza, es de ahí de donde se puede llevar a Buenos Aires, teniendo un gran mercado que es la gran inmigración, especialmente la inmigración italiana, que era consumidora tradicional de vino, y se lleva los vinos, claro, pero además sabían tomarlos, sabían elegirlos, aunque sean vinos de pueblo, pero en cada pueblito, en cada lugar de la península italiana, como también pasaba en España, eran zonas de vinos. Claro. La gente sabía lo que sabían tomar. Entonces, habiendo vino en producción, habiendo un nuevo mercado y habiendo un ferrocarril, que además no se hizo por el vino, sí se utiliza el tema de los sistemas de los vagones a granel, los vagones cisternas, para llevar el vino en 24, 30 horas de Mendoza mucho mejor a conservado. Buenos Aires. Mucho mejor conservado ahí.